A todos ustedes muy pero muy buenos días, preciosa mañana, mañana de bendición, mañana de grandeza, mañana de autoridad, mañana de esa gloria de Dios derramada del cielo para toda nuestra existencia. A ustedes mil gracias por estar conectados cada mañana aquí en el refugio para el alma, aquí delante de la presencia de Dios, aquí buscando de su grandeza, de su autoridad, de su precioso amor, de su preciosa misericordia. Y esta mañana, como cada mañana aquí en el refugio para el alma, tal vez buscar ese mover especial, ese mover de la palabra, ese mover de la presencia. Hoy, como tal vez todos los miércoles, jueves y viernes, poder tener dos palabras para hablar con Dios, dos palabras de bendición, una en la mañana, otra en la tarde, y mirar, por lo menos hoy cómo está nuestra vida, si tenemos el control de nuestra vida, si de verdad controlamos nuestras emociones, controlamos nuestra ira, controlamos tal vez nuestros sentimientos, controlamos tal vez nuestros pensamientos, cada actitud de nuestra mente, de nuestro corazón. ¿Cómo está hoy en esta mañana el control de tu vida? ¿Cómo se maneja el control de todo tu ser para decirle a Dios, aquí estoy para decirte, Señor, que tú no me diste espíritu de temor, tú no me diste espíritu de cobardía? Y tal vez eso de lo que dice la palabra hoy en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, creo que como a las 4:30, que los invité a que estuvieran conmigo aquí a las 6. La palabra dice muy claramente que porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando hablamos del control, muchas veces todos piensan en el control del televisor, en el control del equipo, en el control de tal vez de muchas cosas, en el control de la alarma. Muchas veces pensamos en otra cosa, pero ¿por qué no pensamos en el control de nuestras vidas? ¿Por qué no pensamos en controlar tal vez nuestra ira, nuestra lengua? ¿Por qué no empezamos a controlar todo lo que hay alrededor nuestro que puede hacer daño a los demás? Y tal vez sea ese momento en el cual Dios nos está hablando de un control verdadero, de un control que de verdad no necesita digital, sino espiritual. Y pensaba todo en esto, ¿no? Pensaba, ahora todo tiene un control manual, tiene un control a distancia. ¿Y por qué hoy no controlamos nuestra ira antes de que llegue? ¿Por qué no controlamos nuestra lengua antes de que llegue? Pensaba en todo esto, ¿no? Pensaba en todo lo que Dios nos quería hablar en esta mañana y pensaba en eso. Muchas veces no controlamos ni siquiera nuestra manera de hablar y a veces hablando también estamos haciendo daño. A veces por un comentario estamos derrumbando una torre. Y pensaba en todo esto y por qué no tenemos el control de nuestro propio pensamiento, por qué no tenemos el control de nuestros propios sentimientos, por qué no tenemos el control sobre todo de la ira, ¿no? Porque la palabra de Dios dice airaos, pero no pecáis, hermano. Y el hecho, hay algo que aprendí hace muchos años, y es que cuando tenga más ira, más en silencio me quedo. Cuando tenga más mal genio, más en silencio me quedo porque tal vez el proverbio lo dice, yo no puedo pagarle al necio con su necedad, sino que al contrario, quedarme en silencio y que sea Dios el que aclare. Yo no vengo a contender con la palabra, vengo a mostrar el amor de Dios a todos los que a veces dudan de la palabra. Y eso marcaba, ¿no? Marcaba muchas cosas en lo que Dios ha colocado hoy en mi corazón para que hablemos. Y es esta palabra de autoridad, esta palabra de bendición, esta palabra de la gloria del Señor, esta palabra que debe romper los esquemas a nuestras vidas, el control. Y no estoy hablando del control ni del equipo, ni del televisor, ni de la alarma, ni nada que tenga un control en tu vida, un control remoto, sino un control espiritual en tu ser, en todo lo que tal vez necesitamos estar pensando. Hoy hablamos del control, pero hablamos del control que nos ayuda con las distancias, pero no estamos pensando en el control que nos ayuda con Dios. No estamos pensando en el control de nuestra propia concupiscencia, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de decir, de nuestra manera tal vez, hermano, a veces de condenar, a veces de hablar de los demás. Y ese control es el que Dios quiere en nuestras vidas. Y la Biblia está llena de que tengamos control de nuestras emociones, que tengamos control de tal vez nuestros comentarios, que tengamos control de nuestras rencillas, de nuestros agravios, de nuestras tal vez peleas, contiendas, tal vez, hermano, discusiones, que tengamos control porque, hermano, tal vez una de las cosas que tenía nuestro Señor Jesucristo era un control
impresionante, era un control de emociones tremendo, era un control de actos sobrenatural, era un control de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor también de ti, de mí, que tengamos un control permanente de cada circunstancia en nuestras vidas. Y yo quiero que hoy, antes de comenzar con la palabra, tengamos un control en la oración, tengamos un control que de verdad lleve en nuestra oración a la presencia de Dios y no a las emociones de nuestras propias necesidades. Tengamos un control, como dijo Santiago, pidamos bien para poder recibir, porque no pidamos solamente para nuestros deleites. Tal vez tengamos control de la palabra de Dios. No podemos usar la palabra del Señor para criticar la actitud, el pecado o otra cosa de mi hermano, sino que al contrario, usemos la palabra de Dios para que sean perdonados, para que sean bendecidos, para que sean transformados. Y todo esto, ¿no? De la palabra de Dios dice que transformados en nuestro entendimiento bajo la mente de Cristo. Y eso como que traía algo de pensamiento a nuestras vidas. ¿Y por qué no tenemos ese control? Ese control en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en las cosas que decimos, en las cosas que hablamos, en las cosas que condenamos, en las cosas que criticamos, de quien hablamos. Muchas veces, hermano, sin darnos cuenta, una palabra que no tiene el control es una palabra que desata, hermano, desata contienda, desata guerra, desata odio, desata, hermano, de verdad, tal vez una tragedia. Una palabra que se diga al azar, una palabra que no tenga el control, un comentario, una ira, una respuesta, cosas que de verdad tendríamos que estar hoy teniendo el control. La palabra de Dios nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Se llama el control de nuestras vidas, el control de nuestros pensamientos, el control de lo que somos delante de Dios. Y hoy, en esta mañana y en esta mañana preciosa de bendición, de autoridad, de grandeza, quiero que cerremos los ojos y pensemos en esta palabra, el control. El control. Tú tienes el control de tu vida, tú tienes el control de tus pensamientos, tú tienes el control de tu actitud, tú tienes el control de cada circunstancia. Porque, hermano, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder controlarnos, de poder controlar nuestras emociones, de poder controlar nuestra ira, de poder controlar nuestra lengua, de poder controlar eso que tal vez muchas veces estamos trayendo es tragedia. Y por eso debemos pedir perdón, debemos pedirle perdón a Dios, porque muchas veces en vez de estar acercando a las personas, las estamos alejando con nuestra falta de control, con nuestra falta de emociones, con nuestra falta de ver las perspectivas de Dios. No controlamos la grandeza de Dios, sino queremos controlar nuestra propia concupiscencia. Y tal vez hoy, hermano, ni siquiera controlamos lo que somos. Y si queremos controlar que Dios nos bendiga en todo momento. Y eso como que Dios no lo quiere, sino que al contrario, Dios está primero buscando que nosotros estemos creciendo en Él para poder que todas las cosas que están a nuestro alrededor crezcan en nosotros. Y eso marcaba la diferencia. Así es que mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga y todos los que están conectados en esta hora, quiero que cierren sus ojos e inclinen su rostro y hablemos con Dios. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, bajo la unción de tu Santo Espíritu, hoy presentamos nuestras vidas delante de tu presencia. Presentamos nuestro corazón, presentamos lo que somos, Señor. Sabemos que a veces perdemos el control, que a veces, Señor, en vez de hacer lo que a ti te gusta, como dijo el apóstol Pablo, que sabiendo hacer lo bueno no lo hago y siempre estoy pensando en hacer lo malo. Por eso hoy, Señor, ayúdanos a tener el control de nuestros pensamientos, el control de nuestras actitudes, el control de nuestras palabras, el control de nuestros sentimientos. Ese control que tanto necesita la humanidad entera, Señor, para saber entender que tú tienes ya el control de nuestras vidas y que si te quitamos el control estamos haciendo tal vez alarde de nuestra voluntad o de nuestra concupiscencia. Hoy te pedimos, Dios, hoy te pedimos de manera especial que descienda esa gloria tuya,
que desciende ese poder, que desciende esa majestad, que desciende ahora mismo a través de tu Santo Espíritu. Que ahora mismo en el nombre de tu Hijo amado, poder tomar el control de nuestras oraciones y poder pedir con sabiduría. Tu palabra dice, Señor, que pidamos correctamente, que pidamos con sabiduría, que tengamos el control de nuestras peticiones, que tengamos el control de tal vez el diálogo que tenemos contigo, que tengamos el control de saber pedir, porque pedimos mal y no recibimos. Que tengamos el control, Dios, de cada circunstancia en nuestras vidas. Que si nos están haciendo mal a nuestro alrededor, tengamos el control de no pagar mal por mal, sino que tengamos el control de pagar bien, aunque nos hayan hecho mal. Que tengamos ese control de bendecir a los demás, Señor, no importando lo que hayan hecho o lo que hayan vivido, sino que, como dice tu palabra, tener el control claro de que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia, sobreabunda tu perdón, porque tu amor cubre multitud de pecados. Hoy en esta hora, Dios mío y Señor mío, presentándonos delante de ti, delante de tu presencia, delante de tu gran amor, delante de tu gran misericordia. Hoy queremos estar aquí delante, Señor, de ti para pedirte el control, para pedirte que nos ayudes a tener control de cada circunstancia. Nomás en este momento para orar por ese enfermo que está entubado, que está en coma, que está descerebrado tal vez, Señor, que está dormido a causa de las convulsiones, Señor, que esté pasando lo que esté pasando. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que no mire, Señor, tal vez lo errante, lo erróneo de lo que hemos hecho, sino que ahora mismo, Señor, cada uno tenga el control primero de pedirte perdón para que tu gracia pueda ser derramada sobre cada uno. Te pedimos perdón, Señor. Dice que la oración, dice tu palabra, que la oración del justo es eficaz. Pero ¿cómo podemos ser justos si no tenemos el control ni en nuestras emociones, ni en nuestras palabras, ni siquiera, Señor, de lo que hacemos, sino que hacemos tantas cosas tan negativas, Dios, que para que podamos orar por un enfermo, tenemos que tener control también de estar orando con justicia, de no estar mirando y, Señor, perdóname aquella oración que escuché un día, Señor, que decía, Señor, está enfermo porque está en pecado, pero perdónalo, Señor. No, Dios, Señor, tú nunca tengas en cuenta lo malo que hayamos hecho. Eso fue lo que dijo el profeta Elí delante de todos, aún hablando de sus hijos que habían pecado. Señor, yo te pido en esta hora, yo te pido de manera especial, Dios mío y Señor mío, que nos enseñes a tener el control del tiempo para cumplirte a ti lo que es tuyo, Señor, porque a veces ni siquiera controlamos el tiempo para dedicarte el tiempo que te pertenece, el tiempo que necesitamos intimidad contigo, el tiempo que necesitamos hablar de ti, el tiempo que necesitamos hablar contigo. Ni siquiera tenemos el control del tiempo para darte a ti el primer lugar. Y queremos, Señor, que nosotros estemos en primer lugar en todo momento. ¿Y cómo podemos hacerlo, Dios? ¿Cómo podemos hacer? Ni siquiera tenemos el control para servirte, para amarte. Ni siquiera tenemos el control para hacerlo con ganas, sino muchas veces perdemos el control y lo hacemos con rabia, con ira, con obligación, con necesidad o con tal vez por vanagloria. Hoy perdónanos, Señor. Hoy perdónanos porque cuando escuchaba la palabra que tú me estabas hablando del control, me daba cuenta que cuando tú decías que el justo, la oración del justo podía mucho, que el justo por su fe vivirá, que el justo, yo entendía, Señor, que la justicia no es lo que ven los hombres, es el control de lo que no ven, es el control de lo que tú nos estás mostrando, es el control de lo que tú nos estás enseñando, es el control de saber, Señor, que a pesar de las dificultades, Señor, no debemos perder el control, porque tú has controlado el mundo por toda la humanidad, por todo el tiempo, por los siglos de los siglos y aún tienes el control. Padre, y ese aprendizaje de ver de que, Señor, tú tienes el control y nunca lo has perdido, Señor, tal vez debería ser una enseñanza para nuestra existencia. Pero tal vez perdemos tanto el control, perdemos el control con nosotros mismos,
Perdemos el control con las personas que vivimos. Perdemos el control con las personas que amamos. Perdemos el control con las personas con las que trabajamos, con las que estudiamos. Perdemos el control con los vecinos. Perdemos el control aún en nuestro templo. Hemos perdido tanto el control del gobierno. Señor, y hablamos del control, pero hemos perdido el control. Hemos perdido el control de nuestras palabras. Hemos perdido el control de nuestro tiempo. Hemos perdido el control de orar con sabiduría. Hemos perdido el control de la justicia, lo que para ti de verdad es justo. Señor, hemos perdido el control porque no sabemos gobernar ni nuestra propia mente ni nuestro propio corazón y queremos tener el control de los demás. Señor, que en esta hora, Dios, que en esta hora podamos orar por los enfermos con sabiduría, Señor, pero con control de nuestra existencia, sabiendo que la oración del justo puede más. Pensaba en todo esto, papá. Pensaba en todo esto, Señor Jesucristo. Pensaba en todo esto para que tu Santo Espíritu me diera discernimiento y entender lo que tú nos estás diciendo. Entender de una manera especial que a veces perdemos el control tan sencillamente, tan insignificantemente, tan fácilmente. Y no nos damos cuenta que tú nos estás tratando de mostrar cómo llevar el control a pesar con el silencio, llevar el control de toda nuestra existencia. Señor, hoy aquí delante de ti, oh Dios, te pedimos que nos ayudes a tener el control de nuestras emociones. Que cuando estamos enfermos tengamos el control de que si estamos en tu mano, tal vez es una prueba que tú nos estás pasando para orar por los que están pasando por eso que no te tienen a ti en el corazón. Tal vez tengamos el control para que cuando estemos viviendo una tragedia no perdamos el control, sino pensemos en aquellos que están sufriendo lo que tú nos estás enseñando. Tal vez hemos perdido el control por querer odiar a los demás, sabiendo que tú sacaste el sol y la luna para los buenos y para los malos. Tú no hiciste acepción de personas y hemos perdido el control de lo que es tener un ministerio en nuestro corazón. Padre, no lo sé, pero podría hablar de tantas y tantas cosas para orar por los enfermos, pero si yo he perdido el control de mi cuerpo, de mi sanidad, ¿cómo voy a orar para que se tome el control de otro? Señor, si tu palabra dice que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque en el mismo hueco caerá. Por eso en esta hora te pedimos que nos enseñes a tener el control en todo nuestro ser. Como hoy el apóstol Pablo nos enseña a través de la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, en el verso 17, que tú, Señor, que tú no nos has dado un espíritu de cobardía ni ninguna cosa negativa, sino que tú nos has dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El amor es para compartirlo, el amor es para entregarlo, el poder es para no hacer daño a los demás y el dominio propio para que cuando de verdad queramos airarnos no pequemos, sino que tengamos el dominio propio y seguir amando a los hermanos, seguir amando a todos los que están alrededor nuestro, no importando lo que hayan hecho, sino sabiendo que con todo lo que han hecho podemos seguir amándolos como tú nos has amado primero, como tú nos has amado siempre, a pesar de lo malo que hemos hecho, porque tú nunca has perdido el control, porque tú nunca lo has perdido, Señor. Por eso en esta hora presentar nuestro corazón, nuestra lengua, nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos para que tú tengas, Señor, el control de nuestras vidas y nos enseñes a tener el control de nosotros mismos. Queremos controlar el mundo, queremos controlar satélites, queremos controlar familias, queremos controlar empresas, queremos controlar el gobierno.
pero no tenemos ni control con nosotros mismos. Y así queremos que el justo por su fe viva. Señor, que en esta hora, Dios, que en este preciso momento, que en esta preciosa hora, Señor, tu presencia esté descendiendo del cielo. Que ahora mismo esa gloria tuya se esté manifestando, que ese poder tuyo, Señor, se esté moviendo. Que tengamos el control de nuestros propios pensamientos, así el enemigo nos esté atacando, así hayan brujerías, hechicerías, todo pierde la fuerza cuando nosotros tenemos el control. Todo pierde la fuerza, todo se revienta, toda cadena se cae, todo yugo se pudre, toda maldición no tiene fuerza cuando nosotros tenemos el control. Por eso en esta hora, Dios mío, ninguna maldición puede tocarnos, pero cuando tenemos el control. Por eso en esta preciosa mañana, Señor, enséñanos esta palabra, guíanos en esta palabra para que entendamos el propósito que tú nos estás diciendo. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, por esa grandeza tuya, por la cual hoy, Señor, estás derramando tu amor y tu gran misericordia. Gracias porque cada palabra aquí en este refugio nos aprovisiona para salir a enfrentarnos a una jungla de cemento, a un mundo tal vez extraño, a un día nuevo, porque cuando no perdemos el control, Señor, tenemos beneficios, no solamente los que vienen del cielo, sino los que el cielo nos regala aquí en la tierra. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por esta hora. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, por cada mañana en refugio. Porque qué mejor momento para de verdad, como dice el Salmo 133:1, para estar en armonía. Para estar en armonía los hermanos juntos. Para tener armonía se llama control, tal vez de nuestra vida, con todos los demás hermanos que tengan control de su propia vida. Porque un músico que no tenga control de su instrumento está haciendo equivocar a los otros. Porque un instrumento que esté mal afinado es un instrumento que no tendrá el control de su sonido. Y tal vez me hablabas tanto en esta mañana, Señor, en esta madrugada, para terminar esta palabra, que entendía lo que tú querías hablarnos. Por eso te pido ese discernimiento de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, sobre mi amigo, sobre mi hermano, sobre mi familia, sobre todos los que están alrededor de nuestras vidas. Tomemos, Señor, tu control para poder controlar nuestros propios pensamientos, comentarios, habladurías, nuestro propio corazón, nuestro propio cuerpo. Enséñanos hoy, Dios, de manera especial. Y todos decimos, amén, amén y amén. Y a todos ustedes, mil gracias de verdad en esta mañana por estar acá, por estar congregados, por estar unidos, por estar en este refugio para el alma, por estar aquí delante de la presencia de Dios, ese Dios de bendición, ese Dios de grandeza, ese Dios de autoridad. Y hoy, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, mi querida amiga, tengamos un tiempo delante de la presencia de Dios, tengamos un tiempo de verdad diciéndole a Dios, gracias, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos estás diciendo, por todo lo que tú nos estás bendiciendo, por todo lo que en todo momento nos estás hablando. Y hoy una palabra tremenda, a mí me pareció una palabra muy tremenda, no sé si a ustedes, si hoy puedan decir amén, si no puedan decir, si están demasiado ocupados, pero quiero que en este momento tengamos ese control de estar aquí delante de la presencia de Dios. Ese control y tal vez, hermano, cuando estaba leyendo cada versículo de la palabra, cuando estaba entendiendo todo lo que Dios nos decía, quería primero tomar esta palabra en el Salmo capítulo 4, verso 4. Yo no sé si ustedes lo tienen en esta hora, pero quiero que lo leamos de una manera especial. Salmo capítulo 4, verso 4. Hermano, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. En otras palabras, el Señor nos está diciendo acá
que no nos desquitemos con nadie, que permitamos tomar el control, que permitamos controlar en nuestra vida cuando estemos tal vez airados, cuando estemos, hermano, tal vez dolidos, amargados, tal vez llenos de tragedias, llenos de problemas, aún con enfermedades, aún con circunstancias económicas muy, muy, muy difíciles. Esta palabra nos debe ayudar a tomar el control. Y ahí en el Salmo capítulo 4, verso 4, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Hermano, esta palabra a mí me sorprendió. Esta palabra como que traía un pensamiento a mi vida diciéndome, oiga, hermano, esté quieto, meditad un momento, temblad y no pequéis, dice la palabra. Temblad y no pequéis. Tremenda palabra. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Shelah. Hermano, y esta palabra rompía los esquemas de una manera especial. Oiga, hermano, dice la palabra, temblad antes de pecar. Hermano, empiece a tener temor antes de empezar a pecar. Empieza a tener el control de su propia vida. Aquí esta palabra, medite antes en su corazón, estando a solas en su cama, estando callado, estando en silencio. Porque Dios te está diciendo, tome el control de su vida. Tome el control de sus acciones, tome el control de sus pensamientos, tome el control de sus sueños, tome el control de sus deseos, tome el control de sus comentarios, tome el control de las actitudes que está teniendo. Oiga, tome el control. Y eso como que traía muchas cosas a mi mente, como que traía algo que rompía los esquemas a mi corazón, a mi pensamiento. Y yo decía, wow, ¿cuántos de verdad antes de que pequemos estamos temblando de temor por pecar, y más bien meditamos antes de hablar, meditamos antes de airarnos, meditamos antes de muchas cosas, hermano, meditamos antes de hacer equivocaciones, meditamos antes para poder, hermano, tomar el control? ¿Cuántos tenemos, hermano? Y alguien que tiene el control, hermano, tiene resultados. Eso, hermano, lo he sentido, lo he vivido, y tal vez debemos experimentarlo cada uno en esta hora, cada uno en esta mañana, cada uno tomemos el control. Salmo 37:8, una palabra que debe traer una respuesta a cada circunstancia de nuestras vidas. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna de hacer lo malo. Hermano, aquí esta palabra en el Salmo 37:8 nos dice, tome totalmente el control de lo que habla, de lo que dice, de que cuando se enoja, de que cuando se excita para lastimar, para herir, para hablar de alguien, para comentar, para criticar. Hermano, Dios te colocó a ti ser solución y no ser problema, porque una persona con control es solución. Una persona, hermano, sin control es un problema. Lo he vivido en muchos momentos, lo he vivido en momentos de tragedia. Una persona que pierde el control, hermano, es un problema, es una dificultad. Hermano, la misma Biblia, el mismo proverbio nos habla de que nosotros no debemos estar con las personas que tal vez lastiman el alma, perdón, hieren el alma. Y lo dice, hermano, la palabra. Hermano, aléjate de las personas ruidosas. perdón, discúlpeme. Aléjate de las personas ruidosas y agresivas, porque de verdad son un fastidio para el espíritu, son un fastidio para todo lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo. Hermano, y tal vez cuando más oro, cuando clamo, tal vez hay momentos en que el enemigo quiere atacarme más. Pero cuando viene este Salmo 37:8 a mi mente y me dijo, deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Oiga, hermano, venía para mí esta palabra que Dios colocó, control. El control. Y veía no solamente las citas que ya hemos tenido, porque todas nos hablan de tomar el control de nuestras vidas, todas nos hablan de tomar el control de nuestra existencia, todas y cada uno, y todas las que vamos a ver en este momento, son citas que nos están enseñando a tener el control. Mire lo que dice Proverbios 25:28, para que lo leamos. Toma
Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hermano, así, hermano, cuando no se tiene el control, se destruye. Parece una ciudad abandonada, parece una vida destruida, parece una vida, hermano, lo que nos rodea parece totalmente desordenado porque no hemos tomado el control. Y tal vez Dios nos está llamando hoy a algo muy importante, a tomar el control, que, hermano, en este momento no es que, hermano, tomes el control de los demás, sino tomes el control de tu propia vida, que si tú eres cabeza, pórtate como cabeza y no como cola, que si tú eres la persona que dirige, pues dirige y no deja que otro dirige para que de pronto se caiga todo lo que has hecho. Oiga, hermano, que sepas respetar lo que los demás tienen a su lado, porque eso hace que se tenga el control de que nadie lo vaya a respetar. Oiga, mi hermano, todas las cosas en las cuales Dios en ese momento me hablaba, hermano, de tantas y tantas circunstancias de las cuales hemos perdido el control. Hemos perdido el control hasta de nuestros sentimientos. Ya no sabemos si amamos o odiamos, porque, hermano, había un disco, te estoy odiando tanto que te amo. Oiga, mi hermano, y decía esa palabra y yo decía, wow, aquí se perdió el control. O ama o odia, porque, hermano, una cosa es una cosa y no nos podemos portar, hermano, amando y rompiéndole la cara a otro porque lo estoy amando. Eso a mí me parece absurdo y eso me parece a mí, hermano, lo más, hermano, desaforado y negativo en el mundo. Esto a mí me parece algo absurdo, hermano. Y tal vez cuando leía Proverbios 16:32, venía a mi corazón este pensamiento: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que enseñorea en su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor primero tomar control, es mejor tomar en este momento el control de nuestras vidas, el control de nuestra autoridad, el control de cada circunstancia, hermano. Cuando a veces, hermano, hemos perdido control, es mejor parar un momento y empezar a tomar nuevamente el control. Lo dice hoy la palabra aquí en Proverbios, capítulo 16, verso 32. Lo dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma la ciudad. Hermano, hoy es mejor, hermano, que tardes en airarte. Hermano, es mejor que en vez de, hermano, estar enseñoreándote del Espíritu de Dios en tu vida, empieces a impartir bendiciones aún al que te ha hecho daño. Y eso marcaba la diferencia. Hermano, en vez de estar hablando mal de los demás, hermano, es mejor empezar a ver y a sentir las cualidades de los demás. En vez de estar criticando las acciones de otros, tal vez empecemos a mirar las nuestras para tomar control de nosotros mismos. Tal vez estas palabras, hermano, venían a mi vida de manera especial. Y cuando, hermano, pensaba en todo esto, el Señor me envía una cita bíblica en segunda carta de Pedro, capítulo 1. Son 3 versos del 5 al 7. Son 3 versos que de verdad como que nos llenan, como que transforman nuestras vidas, como que nos dicen: oiga, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué está pasando en tu pensamiento? ¿Qué está pasando? Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Oiga, hermano, aquí me dice cómo manejar, hermano, el descontrol y empezar a tomar control de nosotros mismos. Hermano, vosotros también, poniendo toda diligencia, hermano, lo primero para tomar el control, hermano, hay que estar pensando en tomar el control. Pare de contar. Hermano, para tomar el control tiene que tomar diligencia de que hemos perdido el control, hermano, y en ese momento empecemos a añadirle a nuestra fe virtud. Hermano, ¿qué es la virtud, hermano? Es, hermano, esa fe que yo tengo, no dudarla, esas personas, esa fe que yo tengo en hacer las cosas, no dañarlas, esa virtud, hermano. Y a la virtud conocimiento. Entonces, si no sé, entonces voy a aprender para no cometer el error, para que esa virtud se convierta en bendición para los demás. Eso que marca la diferencia, eso que rompe los esquemas, hermano. Y al conocimiento, dominio propio. Entonces, no porque yo sé más, entonces voy a gobernar a los demás.
demás. No, al contrario, hermano, a mí me gustaba un hombre muy sabio, se llamaba Aristóteles, y el hombre era tan sabio que a todo el mundo le decía, solo sé que nada sé. Él, hermano, tenía un dominio propio para, hermano, no estar, hermano, tratando de pisotear a los demás, sino a todos escuchaba, a todos oía y de todos aprendió un poco. Hermano, cada cual, y dice un escrito, dice que cada persona tiene su propia historia. Ese escrito se llama Desiderata. No le estoy haciendo propaganda porque es escrito muchos años. Hermano, y pensaba en eso, ¿no? Y escucha al torpe e ignorante, pues ellos también tienen su propia historia y de todos tenemos que aprender, de todos, hermano. Y por eso dice, cuando tengamos el conocimiento, tengamos dominio propio. Y el dominio propio debe traer paciencia, paciencia con las personas que tal vez para nosotros están equivocadas, para nosotros están erradas, para nosotros. Entonces en esa paciencia, hermano, ir creciendo en la misericordia, en lo que llama piedad, lo que dice esta palabra. Y cuando tenemos esa piedad por los demás, porque no los vamos a criticar, nuestra lengua tiene el control, nuestro pensamiento tiene el control, cuando tengamos toda esta piedad en el corazón para los demás, entonces tenemos ese afecto fraternal. Y cuando vivimos el afecto fraternal, hermano, la verdad, vamos a llenar de amor un país, una ciudad, una iglesia, una casa, una familia, hermano, hasta un enemigo lo podemos llenar de amor. Y tal vez es esto, hermano, que tal vez tendríamos que entender lo que Dios nos está diciendo. Hermano, tome el control. Esta palabra, cuando vino a mi vida, esta palabra en 2 de Pedro, capítulo 1, verso del 5 al 7, entendía, Dios mío, cuántos de nosotros tendríamos que de verdad aprender esta palabra para tomar el control. Para aprender a tomar el control. Esta palabra nos da un discernimiento de el control que debemos tener en nuestras vidas. Tal vez, hermano, tenemos que trabajar diligentemente para tomar el control. Hermano, que a la fe le añadamos virtud, que a la virtud le añadamos conocimiento, que al conocimiento le añadimos dominio propio, que al dominio propio le vamos a añadir paciencia, que a la paciencia le añadamos piedad, misericordia, que a la misericordia, a la piedad le añadamos afecto fraternal y que al afecto fraternal le añadamos amor. Mi querido hermano, la situación va a cambiar en todos nosotros, en toda nuestra eternidad, en toda nuestra vida, y eso va a romper los esquemas de una manera especial. Eso va a romper de verdad, hermano, tal vez las artimañas del enemigo. Tal vez eso va a romper todo lo que tal vez el enemigo ha querido fraguar en nuestras vidas, ha querido romper en nuestras vidas. Hermano, entonces en vez de que nos rompa, nosotros vamos a acabar con todas y cada una de sus maldiciones, de sus maquinaciones, de todo lo que ha intentado hacer. Porque cuando tengamos el control, mi querido hermano, mi querido hermana, mi querido amigo, mi querida amiga, hermano, no vamos a perder el control porque ya lo tenemos en la mano. Y hay algo que marca la diferencia. Hermano, quiero que me acompañen con otra cita bíblica que está en Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Quiero que entremos en esa palabra, quiero que entremos en este momento en esa materia especial que significa, hermano, tomar el control. Tomar el control total de nuestras vidas, tomar el control total de lo que hacemos. Hermano, a veces nos emocionamos tanto y vivimos de emociones, y Dios nos habla de que no vivamos de emociones. Hermano, a veces la gente quiere ir a un lugar solo para emocionarse, pero no para aprender, no para sentarse, no para alimentarse, no para crecer en la palabra. No, hermano, simplemente va a lugares para emocionarse, para que le digan lo que quieren oír. Pero hermano, eso sencillamente es perder el control por las emociones, y eso debe cambiar en nuestra existencia, debe cambiar en nuestras vidas. Oiga, es que allá sí oran bonito, es que allá cómo crecen, es que allá sí mire cómo trabajan, es que mire allá cómo se organizan. Hermano, si usted perdió el control de donde está, es porque, hermano, alguien le quitó el control de donde usted estaba. Y entonces, hermano, diríjase a donde más le gusta, pero no pierda el control de su vida, ni empiece a hacer perder el control de los demás, porque tú estás cambiando tu manera de pensar.
pensar porque perdiste el control de lo que tu pensamiento te estaba llevando. Y eso es algo que tenemos que tener claro, mi querido hermano, mi querida hermana. Por eso leamos Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales no hay ley, porque el control lo tiene el que tiene, hermano, estos frutos. El que tiene los frutos del Espíritu no ha perdido el control. Pero, hermano, cuando perdemos el control y nos decimos, no, es que allá es mejor, es que aquí es mejor, es que este habla mejor, es que, hermano, perdemos el control. Hermano, se lo digo de corazón, cuando tú le pierdes, hermano, el amor a tu pareja y se lo das a otro, perdiste también el control. Perdiste el control de tus sentimientos, perdiste el control de muchas cosas, porque de verdad, cuando tú, hermano, la tragedia es más grande que tu control, hermano, de verdad perdiste el control. Cuando tú pierdes el control por las necesidades, hermano, para ti va a ser más grande el dinero que cualquier control que tengas en tu vida. Hermano, hay cosas que tendríamos que aprender en esta hora, o que yo necesitaba también aprender, y es algo que necesitamos tomar en nuestras vidas, y es el control. Yo quiero que tomemos el control en esta hora, hermano, y pensaba, ¿no? Pensaba de pronto en las tragedias, pensaba en la muerte de mi hijo, pensaba en todo esto y decía, Dios mío, gracias por haberme dado el control, aunque en momentos sentí mucho dolor, hermano. Y llegó la palabra ese día precisamente, y terminando esta palabra llegó esta palabra en Proverbios capítulo 18, verso 21, cuando me dice, oiga, el control lo tiene Dios. Y cuando Dios tiene el control, nosotros también tenemos el control de la lengua. Oiga, y dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hermano, y yo le declaro en esta hora, hermano, tú solamente dedícate a tomar el control, y a tomar el control de dar vida. Hermano, que si Dios toma el control de una circunstancia negativa, Él sabe por qué lo hizo. Y Él tiene el poder de la vida, el control de la vida y de la muerte. Pero tú tienes el poder en tu lengua para dar vida o para dañar a los demás, para matarlos. Por eso, hermano, a veces es tan importante aprender esta palabra en Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Yo, como estoy mirando al que se fue en la carne, ¿lo estoy viendo vivo en el espíritu, o de verdad lo estoy viendo acabado, equivocado, muerto? Hermano, el poder de la vida y el poder de la muerte están en la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Y fue esto, hermano, y cuando nosotros tenemos el control de eso, téngalo por seguro que queremos en todo momento bendecir para que haya vida, y que Dios sea el único que siga llevando a los que tenga que llevar, porque los va a llevar con vida en abundancia. Hermano, y lo tenía claro en ese momento, lo tenía claro, y yo pensaba en ese momento, oiga, si yo tengo el control de que para mí ese ser querido va a seguir vivo aquí en mi corazón, pues va a seguir vivo. Yo tengo el poder en mi lengua, y esa persona está con el Señor, y esa persona está gozando de la mejor vida, mejor que la que tuvo aquí en la tierra. Oiga, y empecé el control de la lengua, y empecé a no comer de los frutos negativos, sino a comer el fruto de vida, y a empezar a creer totalmente en lo que Dios estaba diciendo. Por eso, hoy yo los invito a que lean Santiago, capítulo 1, verso 19. Yo los invito a que lean, que tomen el control, porque esta invitación de Santiago 1, capítulo 19, nos invita directamente a tomar el control de nuestras vidas. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre, dice claramente, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Hermano, tome el control. Dice Santiago capítulo 1, verso 19, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Hermano, y si el Señor, nuestro Padre Celestial, hermano, van 2000 y pico de años que no se aira, oiga, mi querido hermano, más porque, hermano, no se airó contra nosotros, sino que al contrario, envió a su Hijo amado para pagar el precio por nosotros. Esta palabra me sorprende, hermano.
Por eso, mis amados hermanos, todo hombre, dice la Biblia, y cuando habla de hombre no está hablando de género, porque el hombre es la creación de Dios. Género es varón y hembra. Cuando habla de hombre, está hablando de la creación. Y por eso Santiago capítulo 1, verso 19 dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Yo quiero que tomemos esta palabra. Yo quiero que tomemos esta palabra del control. Hermano, y todas las citas que les estoy hablando nos hablan de tomar control. Control de nuestras vidas, el control de nuestros pensamientos, el control de nuestras decisiones, el control de nuestras actitudes, el control de las dificultades, de la lengua, de todo aquello que tal vez hoy se está moviendo. Hermano, Primera de Corintios capítulo 10, verso 13. Y quiero que lo leamos de una manera especial. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Por eso, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, tome el control. Sepa, hermano, que lo que está pasando, hermano, Dios ya te tiene el control. Dios ya te tiene el control de tu vida, porque si Él te está pasando por una prueba, Él también te dio la salida de la prueba. Hermano, así es que tome el control de su vida, no se desespere, no se amargue, siga adelante, porque lo que Dios está diciéndote es que tomes el control de tu vida. No quieras tomar el control de los demás hasta no haber tomado el control de tu propia vida, hasta no haber tomado el control de tus labios, de tus pensamientos, de tus actitudes, de tus formas de ser. Hermano, toma el control y vamos a ver la gloria de Dios. Hermano, y yo se lo digo, hermano, yo sé que podemos estar pasando momentos muy difíciles. Yo sé que estamos pasando momentos muy difíciles, pero mi hermano, tome el control. Porque si Dios te dio la prueba, Dios te va a dar la salida. Si Dios no te va a dar pruebas más grandes de las que no puedas soportar. Así es que tranquilo, hermano, tome el control, porque Dios ya tiene la solución. Porque Dios ya la tiene. Tome el control de su fe. Hermano, créame. Tome el control de su vida. No se quede atrás como se quieren quedar los demás. Tome el control de su vida. No se quede allá donde, hermano, se quieren solo manipular, tal vez, hermano, las multitudes. A veces, hermano, es necesario, hermano, caminar solo. Y sé por qué se lo digo. A veces es necesario caminar solo, porque a veces, hermano, es necesario tomar el control. Y sé por qué lo digo. Créame que sé por qué lo estoy diciendo. Y yo hoy les hablo de corazón, hermano. Les hablo y quiero terminar con una cita, con todo mi corazón, con todo mi amor. Tengo muchas, tengo en Proverbios, tengo en Romanos, tengo otra vez en Corintios, pero quiero, hermano, aquí en Tito. Y quiero hablar en Tito capítulo 2, verso 11 y 12. Quiero terminar con Tito capítulo 2, verso 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Significa: tome el control, hermano, para que todos vivamos en paz, para que todos vivamos en armonía, para que todos vivamos sin hacernos daño los unos a los otros. Hermano, de verdad, tome el control. Tome el control. Es algo que necesitamos tomar el control. Y es una palabra, hermano, que nació del corazón de Dios. Tómenla o déjenla. Pero quiero que tomen esta palabra. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. No es a uno y es porque es bueno, porque cometió este error. No, es para todos, dice. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Significa tomando el control. Tome el control, mi hermano, de cualquier circunstancia de su vida. Tome el control totalmente de cada mover, no de los demás, sino de su propia vida. Y le aseguro que los resultados van a ser exitosos, que los resultados van a ser de bendición. A todos ustedes yo les bendigo. Quiero que cierren un momento sus ojos. Quiero que inclinen su rostro un momento y seamos sinceros con Dios. Y dile a Dios en cuántas veces has perdido el control.
¿Cuántas veces, hermano, has querido hacer tu voluntad? ¿Cuántas veces has sacado a personas de tu vida? ¿Cuántas veces por tu ira, por tu manera de pensar, por tu tradición, por tu costumbre, aún por tu religiosidad, hermano, has querido dañar a los demás y has perdido el control de lo que de verdad debes demostrar en la parte de Dios? Yo quiero que hoy tomes esta palabra. Yo quiero que hoy la tomes porque es una palabra que Dios de verdad la dio de todo corazón. Para todos. Esto no es para mí, no es para este hermano, esta no es una palabra de pala. Esta es una palabra no de pala, para él. Esta es una palabra para todos, para cada uno. Y creo que nos hace falta esta palabra, el control. Creo que nos hace mucha falta esta palabra en nuestras vidas. Padre, Señor, tú conoces cuántas veces hemos perdido el control de pensamientos, de sentimientos, de palabras, de hechos, y aún omitiendo todo lo que tú nos has mandado, Señor. No hemos perdido totalmente el control, porque ni siquiera obedeciéndote, Señor, a lo que tú nos has mandado, hemos omitido tu palabra, hemos omitido la fe, hemos omitido, Señor, aún mandamientos, hemos omitido por religiosidades, costumbres, tradiciones, Señor, no lo sé, Señor, por qué más hemos perdido el control. Pero en esta hora queremos pedirte, Señor, que nos perdones y que nos ayudes a tomar nuevamente el control de toda nuestra vida, el control de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, el control de lo que somos, Dios. Bastante hablaste a mi corazón entre anoche, la madrugada, esta hora, Señor, para poderme hacer entender que sí hemos perdido el control y queremos pedirte perdón. Porque en toda la Biblia nos hablas de tomar el control, no de los demás, sino de nosotros mismos, de nuestra fe, de nuestros pensamientos, Dios. Ayúdanos de manera especial, Dios, a no perder el control, sino a tener el control de cada circunstancia y así ver los resultados de todo lo que hacemos, Señor. Yo te pido en esta hora, Dios, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, bajo la unción de tu Santo Espíritu, que a todos los que estamos en esta hora nos des el control, Dios. Nos des el control de manera especial. Derrama, Señor, de eso, Señor, que habla tu palabra, que el Espíritu Santo nos daba la claridad, nos daba el discernimiento necesario para entender. Y hoy esta palabra es una palabra, Señor, que es de verdad un discernimiento de parte de tu Santo Espíritu. Bendice, oh Dios. Bendice porque ninguno, hermano, somos perfectos, y el que se pare a jactarse de que es perfecto, Señor, ya está pecando por orgullo, por vanidad. Padre, yo te lo pido en esta hora, Señor. Padre, yo te pido en esta hora, Padre misericordioso, que descienda tu gloria, que descienda tu poder sobre cada uno de nosotros. Que oremos, Señor, sin acepción de personas. Que oremos, Señor, para que todos tomemos el control y para que, como dice, Señor, esa palabra en la segunda carta de Pedro, Señor, podamos añadirle a la fe virtud, a la virtud todo aquello, Señor, por lo cual podemos tener el control de nuestras vidas. Que de esta lengua nos salga, Señor, el descontrol total, tal vez de nuestra ira, de nuestro resentimiento, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres o de lo que sencillamente se nos da la quiere hacer, sino que de este momento salga el control de una paz verdadera, de un amor verdadero, de una mansedumbre verdadera, Señor. Yo te lo pido de una manera especial, levantando mis manos y declarando, Señor, que este momento de tu gloria desciende de manera sobrenatural, que esta hora de refugio no es cualquier hora, sino es un tiempo especial por el cual tú nos estás hablando. Gracias, Señor. Levanto mis manos y declaro que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y que la unción permanente de tu Santo Espíritu nos acompañe hoy, mañana y siempre.
Y todos decimos, amén, amén y amén. A todos ustedes, mil y mil gracias. Dios les bendiga por estar ahí conectados, por estar ahí siempre pendiente de refugio para el alma, siempre diciendo estoy creciendo en tu palabra, siempre diciendo gracias Señor por cada mover que nos regalas. De verdad es un privilegio que tenemos, que hermano, de verdad debemos aprovecharlo. Hermano, cuando Dios habla es porque Dios nos está educando y la mejor universidad es la universidad del cielo. Y esa trae una graduación que de verdad nos hace sentar en sillas de bendición. Así es que mi querido hermano, mi querida hermana, no se les olvide y téngalo por seguro que esta palabra es de parte de Dios. Hermano, gracias. Esta tarde a las 5 de la tarde, no se les olvide, estaremos en la reunión de Sanidad y Milagros, sede Madrid. A cada uno, Dios les bendiga. Y no se les olvide, sigan conectados con nuestra emisora, www.hepsibarradio.com, la radio que te conecta con Dios. Hermano, oración, clamor, adoración, alabanza, tiempos de bendición delante de la presencia de Dios. Hermano, créame que de todo, toma lo bueno y desecha lo malo, pero que la gloria de Dios se mueve, la gloria de Dios se mueve. Y hoy hay un tiempo especial en este momento y es el control de todo lo que hacemos. A ustedes, mil gracias, Dios les bendiga, tome el control. Gracias a ustedes, mil bendiciones, se despide quien les ama en el amor de Cristo, su pastor y apóstol de Jesucristo, Jorge Quiroga, desde acá. Desde Bogotá, Colombia, Ministerios Hepzibah para toda la humanidad. Y Hepzibah Radio, la radio que te conecta con Dios. Un feliz día. Recuerden, 5 de la tarde estamos en nuestra reunión. Mil bendiciones.